Nos encontramos en el estuario. ¿Tú cómo ves el tema de la responsabilidad corporativa? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita que se está haciendo mal? ¿Y qué es lo que ves que se está haciendo bien? ¿Y hacia dónde, qué tipo de filosofía o qué tipo de approach o acercamiento debería de tener el ámbito corporativo hacia este tema? Creo que más que qué se está haciendo mal y qué se está haciendo bien, ahorita hablábamos mucho o sea, del reto de traer la naturaleza a las ciudades, ¿no? También lo que me comentabas, que es totalmente cierto. O sea, el cómo vemos una araña o un mosquito y la reacción es matarlos. El cómo creemos que está bien generar basura, si la tiramos al basurero ya desapareció el problema. O el cómo justo ya yéndonos a un punto más extremo, si te metes mucho en una naturaleza selvática, pues el ejemplo que pusiste, ¿no? O sea, a mi amigo, o sea, un jaguar se comió el perro de un amigo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, lo que pondría acá sobre la mesa es, y el otro día, de hecho, estaba llegando a una consulta de fisioterapia y estaban, o sea, justo en todos los, en todo la banqueta estaban mega fumigando, ¿no? O sea, estaba justo en las lomas con unas casas con toda esta enredadera en los muros increíble, pero justo estás trayendo la naturaleza a tu casa, pero la estás fumigando por completo, ¿no? Entonces sí tenemos como esta controversia súper interesante a trabajar y esa controversia es, creo que justo lo que se lleva a las empresas y a los gobiernos, pero entendiendo que las empresas y el gobierno están conformadas por personas, ¿no? Y yo el otro día tuve la fortuna de sentarme en el avión con el director de una empresa importante refresquera que justo, o sea, quise aprovechar la cercanía o sea, de estar en ese espacio para hacerle varias preguntas o sea, en términos de sostenibilidad y demás y de bienestar. Y me decía, no, o sea, es que nuestra empresa es top. O sea, literalmente en el tema de sustentabilidad de reciclaje vamos literalmente con la delantera, ¿no? Él dijo, o sea, sí, pero si entendemos el trasfondo de lo que es el líquido que tú generas, es lo más tóxico para las personas, ¿no? O sea, realmente qué padre que tengan todos estos programas de agua, de reciclaje, de tal, pero el líquido es un veneno, ¿no? Y justo me decía, es que, o sea, cuando nosotros hemos tratado de innovar en productos más saludables, las personas no las compran, ¿no? Y es una realidad que también sucede. O sea, ¿y a qué voy con esto? Es que creo que nosotros, o sea, también como parte de esta transición, tenemos que transicionar como consumidores y como habitantes de este planeta. Habitantes me refiero a esta parte de cómo interactuamos de una manera con la naturaleza que no sea pongo una enredadera, luego le hablo al fumigador a que venga a fumigar, ¿no? O, o justo eso, o sea, quiero que las empresas sean más sustentables y tengan más, o sea, o sea, y realmente promuevan más la salud, pero entonces yo como consumidor realmente, o sea, también transicionar a eso, porque si no hay una demanda de productos más saludables y más sustentables, no, o sea, no es algo que las empresas pues van a priorizar, ¿no? O sea, porque ahorita pues existen esos productos, porque si tú vas y, o sea, si tú tratas de transformar un chocolate a un chocolate que no tenga lácteos, que no tenga azúcar y que sea de cacao orgánico de la selva tal, con productores locales y nadie lo va a comprar, pues no vas a generar esa transición. Entonces te diría que creo que parte del cambio es ese punto. Y por el otro lado, también borrar un poco esta cuestión de greenwash, ¿no? Y más que borrar, ver cómo también la resignificamos desde los que estamos trabajando con las empresas, pero también desde los que llevan estas decisiones dentro de las empresas. ¿Y a qué voy con esto? A lo que te decía, por ejemplo, con el ejemplo del periférico, ¿no? O sea, creo que todo pequeño esfuerzo es un gran esfuerzo y por algún lugar se tiene que empezar. Y también hay que aplaudirles a todas estas refresqueras que están realizando proyectos tan padres de reabastecimiento de agua en las cuencas y de reciclaje, porque pues si no están pudiendo resolver el tema del producto como tal, también por falta de demanda o por falta de una demanda que realmente pida ese cambio, por lo menos la parte del reciclaje está sucediendo. Pero considero que, o sea, bueno, entonces diría, uno es celebrar estos primeros logros, comunicarlos de una manera asertiva, que no es o sea, que no, o sea, que desmienta un poco esta parte del greenwash porque es importante comunicarlo, pero también trabajar en estrategias más profundas, ¿no?
A mí me encanta porque últimamente, y sobre todo este año, empecé a ver esta transición. Anteriormente muchas empresas querían patrocinar o donar para proyectos en donde su nombre estuviera ahí. Y cada vez sucede menos esa parte, ¿no? Y que nosotros decíamos, bueno, es que de nuestro lado está el que el proyecto sea un proyecto real, porque así da igual el que el nombre de la empresa esté ahí, si nosotros sabemos que ese recurso se está yendo para implementar proyectos de mucho impacto, ¿no? Pero lo que me encanta es que ahora las empresas, y me está pasando con la mayoría, más allá de decir, sí, participo en el proyecto de X ecosistema, de X especie de animales, de tal, quieren formar parte de la estrategia que se genera. Entonces te diría que justo el trazar estrategias con las empresas, con los gobiernos y realmente sentarse todos en estas mesas de diálogo para trazar las rutas es como esa parte buena o esa parte como muy propositiva y muy entusiasmante que estoy viendo en este camino de cambio. Perfecto. Bueno, y nos queda un tema, Erika. Bueno, antes de eso, sobre eso que hablabas, greenwash te refieres como a la crítica que se le hace a las empresas, ¿no? O sea, Sí, como de, no no sé, estás haciendo nada, pero que te crees verde porque justo, ¿no? Porque estás yendo a poner tu nombre nada más en un evento que va a tener un impacto sustentable o te crees verde porque ya hiciste esa reforestación, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que el greenwash es cuando tú dices, o sea, a ver, estás haciendo todo esto mal, pero crees que porque tu nombre aparezca en esa acción sustentable, ya le estás dando justo como, o sea, tu empresa ya es concebida como sustentable, ¿no? Entonces es, como te decía, formar parte de estrategias que trasciendan y cómo se traza literalmente una ruta de co-creación en conjunto. que está súper difícil, porque nada más en el ejemplo, por ejemplo, de los refrescos en México, o sea, tenemos una adicción ya al azúcar, ¿no? Entonces, como pedirle al consumidor de que cambia tu paladar es casi imposible. O sea, tiene que ser un Es esfuerzo en impresionante. conjunto con el gobierno, ¿no? O sea, tienen que empezarse a implementar políticas públicas que vayan en pro de la nutrición, ¿no? O Y sin sea, crear silos, como dices, o sea, también entender la salud como algo completamente vinculado a la sustentabilidad. Porque creo que cuando justo trazas estrategias multidisciplinarias que se entienden como tejidas, es que también creas una estrategia que tenga un impacto 360.